Exprofeso. Un programa interdisciplinario de conversación. Con los profesores Juan Cid Hidalgo, doctor en literatura; Juan López Muñoz, magíster en filosofía; Pablo Martínez Fernández, sociólogo, doctor en teoría social contemporánea; y Diego Mundaca Machuca, doctor en historia. Este programa es un proyecto de la Dirección de Extensión y cuenta con el patrocinio de los departamentos de Español, de Filosofía, de Historia, de la carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Arte. Buenas tardes, estimados auditores. Nuevamente estamos en Exprofeso, en Radio Universidad de Concepción, en un programa cuyo propósito es sostener una conversación respecto de algún tema de interés desde la perspectiva de las humanidades. Y en este caso vamos a conversar acerca de un interesante film, Ex Machina. Pero previo a ello, aprovecho de agradecer y de saludar la presencia del profesor Juan Cid, del Departamento de Español. Hola, muy buenas tardes a todos. Y del profesor Pablo Martínez, del Bachillerato en Humanidades. Buenas tardes. Juan López, quien les habla, también les saluda cordialmente y agradece que estén en la sintonía de la radio para que podamos conversar de este film. Partamos con algunos datos generales para que nos podamos posteriormente dedicar a comentar algunos aspectos de esta película. Estamos hablando de un filme de ciencia ficción, un film de producción británica del año 2015 que lleva por título Ex Machina, que es una expresión latina, ¿no es cierto?, usada en el teatro para referirse a la aparición de un personaje sobrenatural, de un dios, pero que era hecho aparecer en el escenario, ¿verdad?, por alguna clase de dispositivo mecánico para incluirlo en escena. Esa expresión, ¿cierto?, la verdad es que no tiene una relación explícita en los mismos términos que lo que he descrito, pero esa expresión ha sido usada para este film. Es una película escrita y dirigida por Alex Garland y está protagonizada por Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac y Sonoya Mizumo. En pocas palabras cuenta la historia de un programador, Caleb, que es invitado por el presidente de la compañía, otro gran investigador, un inventor, Nathan, con el fin de realizar la prueba de Turing a un androide con inteligencia artificial. Hay unas locaciones muy futuristas, unos espacios naturales muy hermosos en los cuales está situado un centro de investigación que tiene Nathan, al cual es invitado Caleb, para que precisamente, como un especialista en programación y en inteligencia artificial, interactúe y conozca a una androide, a una bella androide, y este es el punto de partida de este filme. No sé si podemos agregar algunos otros aspectos para ir anticipándole a nuestros auditores de qué se trata esto. Sí, yo quisiera sumar que la factura de esta película es sumamente interesante para el público avisado, diríamos, en alguna medida, ¿no? Ese trabajo con dialógico, digamos. No es una película de ciencia ficción donde la acción, la explosión, el rayo láser y todo aquello, ¿cierto?, está en primera fila, sino que es una película dialogada. Mucho diálogo, conversaciones de un nivel importante, qué sé yo, esto mismo de que tú señalabas, ¿no?, el test de Turing, o los principios de la inteligencia artificial. Bueno, es una película, diríamos, para público, por supuesto para todo público, pero también para un público que tiene ciertos volúmenes en esta biblioteca mental, ¿cierto?, para complejizar más las cosas. Y en ese contexto quisiera reparar sobre unas cuestiones que tienen que ver con la puesta en escena de la película. Uh-huh. Lo primero es algo a lo que tú aludías, ¿no?, que este interés por vincular de tal manera espacio natural con tecnología, que claro, las primeras escenas que vemos nos recuerdan inmediatamente, por lo menos a mí me recuerdan inmediatamente a la propuesta de la arquitectura orgánica de Lloyd Wright, ¿no?, que intenta precisamente vincular lo natural con
con la mano del hombre, digamos, con la construcción del ser humano. Esta arquitectura con grandes espacios abiertos, con vidrios que de alguna manera hacen... estiran, por así decirlo, el interior de la casa hacia roca viva, hacia fuentes de agua que a veces circulan por debajo de la... Exacto, de hecho la construcción se incorpora, se acopla, digamos, al espacio natural. Bueno, eso es una cuestión interesante. Lo otro es que a nivel también de la propuesta visual, de repente hay alguna, si uno repara en la forma en que está alajada este centro de investigación, que es una casa, digamos, ¿no? Hay una escena donde conversan sobre una pintura de Jackson Pollock, ¿no? Que está ahí en la pared, pero también hay otras pinturas, que hay una reconocida, alguna de Francis Bacon, ¿no? Entonces hay cuestiones bien ricas de poder encontrar, digamos. Por otro lado, por supuesto, hay un trabajo con la dimensión del cristianismo, ¿no? Los nombres. Uno se llama Caleb, el otro se llama Nathan o Natanael, ¿cierto? La cuestión de Dios, ¿no? Deus Machina, que tú también aludías. Hay todo un cuento ahí que complejiza las cosas y pone también en perspectiva o va orientando una posible lectura que tiene que ver con esta cosa de dónde está el motor que mueve los otros motores, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí. No sé, Pablo, si alguno, porque estamos tratando de hacer primero una composición, ¿cierto?, de qué rasgos son llamativos en diversos planos, para después entrar, digamos, a lo más sustantivo. Yo agregaría, como para complementar lo que acaba de decir Juan, que la puesta en escena me da la impresión a mí que es la contemporaneidad vista desde un futuro, pero muy cercano. Sí. Es una película de ciencia ficción, pero de un tema que se ha vuelto recurrente y que está presente en el cine, ¿sí? Desde, pienso yo, y esto es un ejemplo que se lo había prestado a un estudiante del bachillerato, desde que la famosa Mary Shelley escribió Frankenstein, que fue el primer ser humano, entre comillas, creado por la tecnología en un ambiente, por así decirlo, contemporáneo, muy contemporáneo, pero con un rasgo futurista, localizado en la época en que aparecen estas películas como tal. Quiero situar eso que acaban de decir ustedes, porque eso me parece que es relevante, independientemente que después el devenir de la película va a otra cosa o ocurre otra cosa, que es este debate futurista, pero cercano, muy cercano, de la concreción pronta de una inteligencia que es irreconocible entre artificial o inteligencia humana, debido al test de Turing, que el invitado a esta mansión va a hacer eso, va a servir él para aplicar el test de Turing y poder discriminar, ¿sí? La inteligencia de la máquina, que recuerda a otro film. Yo recuerdo Aliens, donde aparece una inteligencia de ese tipo. Yo Robot también aparece. Sí, claro, Blade Runner. Blade Runner sobre todo, yo creo que con Blade Runner es lo que tú comentabas, porque en Blade Runner también hay una puesta en escena postindustrial media catastrofista, que pone al centro los temas incluso culturales contemporáneos. Por lo tanto, hay una tradición extensa. Pienso que comparto lo que dices tú, que esta es la película de todas las que yo he visto, he incorporado otras más, Matrix, Star Trek, la más dialogada, en el sentido de que el fuerte de la película no es la escena espectacularizada, probablemente más propio del cine norteamericano, que es más bien una reflexión muy interesante en una contemporaneidad con un futuro próximo, que centra de nuevo el problema en la inteligencia artificial. Aun cuando ganó el premio a Oscar a los mejores efectos especiales. Claro, eso no niega al otro, ¿no es cierto? Claro, es que hay un detalle de la producción y es que se usaron pocos efectos especiales durante la filmación y hay una gran intervención en la postproducción, en la que se intervino y claro, ahí hubo varios reconocimientos. Yo quisiera solamente puntualizar o mencionar que hay una banda sonora muy cuidada, está a cargo de dos músicos, uno de ellos un productor, compositor, productor, especialmente conocido por trabajos para televisión, que es Ben Salisbury, y otro músico, ¿verdad?, que es Geoffrey Paul Barrow, quien es integrante de Portishead. Se nota la mano de dos músicos que prepararon algunos temas para el film, les da un carácter bien especial del alma, ¿cierto?, de mucha interioridad, música algo ambient,
Eh, Ese es un aspecto bien llamativo. Lo otro, bueno, quisiera subrayar lo de la arquitectura contemporánea, ciertos espacios que hablan de una tecnología muy avanzada, pero que incorpora el aspecto ecológico. Fíjate tú que la Blade Runner, por ejemplo, es un filme holocausto, ¿no es cierto? futurista, Claro. pero claro, con una mirada muy sombría respecto de las posibilidades del hombre dentro De la tecnología. del espacio, de la Tierra, de la tecnología. Pero en este caso es toda la metáfora visual te habla de una tecnología limpia, ¿verdad? Respetuosa del ambiente. A mí me llegó a molestar de tan limpio Higienizada total. higienizada total, ¿no La es cierto? tecnología Bueno, higienizada. yo creo que es un recurso expresivo, visual expresivo, que habla de la posibilidad de totalizar el control Exacto. del ambiente, ¿verdad? Y disponerlo para su utilización, en este caso en un proyecto de investigación o en manipulación tecnológica, lo que fuera. Entonces, la arquitectura presente en la película, el atuendo de los actores, ¿cierto? También el diseño del robot, que es muy grácil, ¿verdad? Muy cuidado Muy estéticamente. cuidado estéticamente, ¿cierto? Es una máquina que como máquina es muy bonita y además tiene un rostro femenino muy bello, incorporado. Seductora, claro. Claro, entonces todos esos aspectos hablan de un film bien interesante. Eh, Ahora, antes de que nos vayamos a la pausa, vamos a dejar adelantado, ¿cierto? Que tal como ya ha sido señalado o indicado en un par de ocasiones ya, tenemos un personaje, Caleb, ¿cierto? Que es un especialista en inteligencia artificial, un programador muy joven, quien es invitado y el propósito de su incorporación a este proyecto consiste en que el Nathan ha desarrollado durante largo tiempo y en forma muy reservada un proyecto de inteligencia artificial que se ha plasmado en una androide o en una... La expresión es un tanto problemática porque en realidad es un robot de sexo femenino o de características femeninas. Eh, Ginoide, escuché que leí en algunas partes, Sí. que en algunas páginas que se le describe, pero no sé si ese término será un neologismo, no sé. La cosa es que el propósito es que él pueda interactuar y, tal como se ha dicho, existe un test conocido como el test de Turing, en el cual un candidato, una persona interactúa con una máquina y el propósito es descubrir si con quien está interactuando, intercambiando mensajes, es realmente un ser humano o es una máquina. En este caso es un test algo modificado porque claro, Caleb sabe que es un robot con quien está interactuando. Y el robot también sabe que es un robot. El punto para el cual él está desafiado es llegar a ver si, sabiendo eso, es capaz de albergar la sospecha o la creencia de que hay inteligencia en esa máquina. O también decirlo de otra manera, si la máquina, sabiendo que es máquina, es capaz ella de saber y de reconocer si tiene conciencia de sí mismo a pesar de ser máquina. Bien, hoy día vamos a escuchar música de este film y vamos a oír en primer lugar Skin.
Acabamos de oír Skin de la banda sonora de Ex Machina y estamos conversando en Ex Profeso acerca de este film de ciencia ficción que, junto con esta historia que ya hemos resumido brevemente, tiene algunos aspectos que pueden resultar bien interesantes y controversiales al momento de ser examinados. Sí, yo quisiera apuntar a lo que tú señalabas a propósito de la manera en que es reclutado Caleb. Esa forma de reclutarlo es muy similar, ¿no?, a la de Neo en Matrix, claro, ¿no?, que recibe un mensaje en el computador de otro alguien que está por allá, ¿no? A mí lo que me llama poderosamente la atención es que efectivamente pareciera ser que la tecnología está higienizada absolutamente. Y esto queda súper de manifiesto por varias razones. El centro de estudio, centro de investigación al cual es enviado Caleb, ¿no?, que está en el Polo Norte o en algún lugar donde hay hay mucho hielo, ¿no?, pero también hay verde, también hay ríos, ¿no? Es un lugar donde no transitan montones de científicos, digamos, con sus overoles blancos y gastando todo el tiempo del día mirando cosas en laboratorio, sino que es Nathan, que es supuestamente el dueño, ¿no? Hace ejercicio, bebe mucho y conversa, ¿no?, con Caleb, que es a quien ha llamado para que vaya a aplicar el test. Y sabemos que las otras relaciones que tiene son precisamente las interacciones que realiza con los androides o con estos personajes que él ha creado, ¿no? Entonces, pareciera ser que la tecnología está absolutamente presente, omnipresente, pero no está a la vista, exceptuando, por supuesto, la seducción que provoca la ginoide, ¿no?, la Ava o Eva, ¿no? o Eva. Entonces es bien curioso porque además todo esto ocurre en espacios súper claustrofóbicos, Sin ventanas. habitualmente Casi. oscuros, sin ventanas o con luces de neón, con qué sé yo. Entonces se provoca, pareciera ser que se busca precisamente encontrar un punto en que sea posible, no sea posible otra cosa que el diálogo, ¿no? Y la conversación un poco mentirosa además, porque Nathan le dice a Caleb en alguna ocasión que él lo trajo no para tener conversaciones sesudas ni cuestiones muy anquilosadas, sino lo que tener una conversación agradable, ¿no? Pero las más de las conversaciones son sumamente intensas, ¿no? Qué sé yo, cuando, por ejemplo, Caleb recuerda que el nombre de este buscador mundial, el Book Blue, ese nombre salió del cuaderno de anotaciones de Wittgenstein, ¿no? O que, qué sé yo, otras referencias muy cultas, ¿no? Pareciera ser que van frenando aquello propio del género de la ciencia ficción, que es la rapidez de la escena, ¿no? Y el preciosismo en los efectos especiales y demás. Entonces, yo quisiera, a propósito de esto, señalar, para volver a lo que proponía al comienzo, ¿no?, que hay una especie de texto, o hay múltiples textos que están aquí interviniendo, pero hay uno que tiene que ver con la religiosidad, con el mito de la creación. O sea, esta película sucede en 7 días, o 7 sesiones, ¿no? Sí. Cada día van ocurriendo cosas, van habiendo descubrimientos. Y Caleb, si ustedes son nacidos lectores de la Biblia, nuestros auditores, tal vez recordarán que Caleb fue uno de los espías, ¿no?, que envió Dios a reconocer el paraíso, el Canaán, ¿no? Y Caleb fue uno de los que volvió junto a no recuerdo, a Josué, el otro, el más importante tal vez. Y entonces una especie de reconocedor de un espacio desconocido. Y acá Caleb lo que hace es eso, ¿no? Va un poco a ciegas y tiene que ir a conocer este espacio para que y él se le ha entregado de algún modo la toma de decisión respecto de si ese ser con el cual va a interactuar tiene inteligencia o no tiene, y eso puede tener implicancias universales, ¿no? Una de las primeras intercambios de diálogo con Nathan
Y Caleb le dice, oye, pero si esto que tú estás haciendo es digno de, Un dios. de Dios o algo así, o supera a los hombres. Dice Nathan, no, que supera a Dios, que es una condición de Dios, ¿no? Y ahí es donde yo creo que dialoga perfecto esto del Deus ex machina, ¿no? Que son estas máquinas propias del teatro clásico que intentan hacer intervenciones, ¿no? en la escena, intervenciones que por lo demás explicitan que esto es una máquina, que hay un dispositivo que está interactuando, pero que equivale a Dios. Entonces acá Nathan es una especie de creador absoluto, ¿no? Ujú. Es bien interesante esa aproximación, porque obviamente que, por un lado, es una película entretenida, es una película que tiene una trama en la medida en que, una trama llamativa en la medida en que esta relación que se produce entre Caleb y la robot, ¿verdad? Poco a poco va trascendiendo la mera relación de un investigador con una máquina, y en algún momento da la impresión de que la astucia de Nathan, el que organiza todo esto, consiste en que este observador, vamos a decir así, este evaluador que viene a examinar el robot o el androide, ¿cierto? Más bien es él el que está siendo testeado en esta experiencia. Sí, yo quisiera agregar un pensamiento de un autor que sigo y que comparto, y que dice lo siguiente, que este diálogo acerca de la inteligencia artificial nos es tan relevante y se nos trae a la presencia de tantos modos diferentes, de manera tan repetida, porque él señala que si la humanidad, con su ciencia y su tecnología, pudiese producir efectivamente una máquina de este tipo, él postula que con eso se habría completado el proyecto filosófico cristiano occidental, por lo menos. Que según él es un proyecto divino. Eso es lo que dice un ingeniero, un tecnólogo, un filósofo, un gran genio de nuestra contemporaneidad, Raymond Kurzweil. Es decir, llevar a cabo un acto donde una máquina efectivamente, entre comillas, supera el test de Turing. La máquina no lo supera, supera a uno, porque uno no reconoce cuando está hablándole al otro lado, o una inteligencia artificial o una inteligencia humana, es concretar el proyecto cristiano occidental filosófico de nuestro tiempo, es decir, concretar un proyecto divino. ¿Por qué dice él? Porque estamos a puertas de hacerlo, debido que lo que viene inmediatamente por debajo de este proyecto de inteligencia artificial es algo que ya hemos conseguido, que es la realidad virtual, el apropiarnos de la realidad virtual. Por lo tanto, lo que antes se discutía si se podía enseñar o no, ahora lo tenemos en el bolsillo de la chaqueta, porque tenemos celulares que efectivamente son la concreción del dominio de esta realidad que es lo virtual, es la concreción. Por eso que es un proyecto tan importante y por eso que hay una apelación a lo divino, porque quien dé origen, quien genere esta máquina, en definitiva va a generar algo como lo que habría generado un creador, si es que existiera, en torno a la realidad que hoy día nosotros conocemos como nuestra propia realidad. De ahí yo creo que viene el aspecto de la relevancia del diálogo y de que se remite aspectos divinos, aspectos de dioses, debido a esto que podría ocurrir, que es la inteligencia artificial. Por eso que él dice que la máquina que dé esa demostración y que compruebe el dominio humano sobre la propia condición humana pero como proyecto general, no es tanto una máquina inteligente, porque esas máquinas ya existen. Los computadores u otras máquinas que hacen cálculos prodigiosos o que son capaces de triangular y hacer mapas conceptuales, pero que yo creo que un eximio artista no sería, le costaría hacerlo, sino que más que máquinas inteligentes se requieren máquinas espirituales, es decir, máquinas que sepan, ¿no es cierto?, reaccionar espontáneamente a los diálogos y a las conversaciones que se le presentan. Por eso que yo también pienso que se le dice al testeador, que es el testeado en definitiva, que no tenga una conversación tan sesuda, porque las máquinas inteligentes son sesudas. Lo que se requiere es que él responda, ¿sí?, espontáneamente, para que la máquina intuitiva, la máquina espiritual, sepa reaccionar frente a ese tipo de compromiso existencial, no al formateado y codificado de antemano, como si fuera solamente un silogismo, sino a aquello que es
propio de la vida, que es la espontaneidad y por así decirlo, la relación que a veces ocurre en el instante mismo porque sucede un hecho que te llama o que te lleva a reaccionar. Debido a que yo creo que esa es la habilidad que él le pide al testeador también, que finalmente es el testeador testeado. Bueno, pero concuerdo. Lo que a mí me provoca un poco de terror es la tesis final, ¿no? De que, que es posible, digámoslo de esta manera, que es posible que la criatura supere al creador, ¿no? Y la criatura utilice al creador como lo hace la Genoide, ¿no? De armarle todo este cuento a Caleb, ¿cierto? Respecto de que al parecer ella tiene sentimientos o comparte una dimensión, como tú dices, espiritual o metafísica con él, pero que no la dejan expresarlo porque está encerrada, ¿no? Sin embargo, al final cuando ya... esto es spoiler, así que Sí. disculparán, pero para la conversación es necesario señalarlo. Al final, cuando ella se ve con la puerta abierta para salir, ¿no? Ingresar al mundo, ir a esa esquina donde quiere estar rodeado de gente. No se lo ha imaginado ella. Claro. Estaba ahí el Caleb, ¿cierto? Encerrado, al quien... a quien deseó, por lo menos en el relato fílmico pareciera ser que existe deseo recíproco, ¿no? Pero a ella lo que le importaba era ese otro... eso otro era lo que lo que movía su, comillas, vida, ¿no? Era estar en un lugar donde tal vez pase desapercibida su condición estructural, ¿no? Recuerden ustedes que se viste como mujer y se va y se instala allá, pero deja atrás a quien propició Su escape. su libertad, por decirlo Es que eso es, po. Es que ella lo cambia por la libertad. Bien, estamos... terrorífico, ¿no? Claro. Claro, claro que sí. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a oír otra composición de Ben Salisbury y Geoffrey Barrow, parte de la banda sonora del film, que lleva el sugerente título de The Turing Test.
acabamos de oír The Turing Test de Ben Salisbury y Geoffrey Barrow. Hay un hecho interesante en este film que creo que vale la pena subrayarlo. El tema, ustedes ya lo pusieron de manifiesto, ¿verdad? Es la posibilidad de que un ser humano, mediante el uso del conocimiento y de la tecnología, cree una máquina, ¿verdad?, que pueda ser indiscernible de otro ser humano, por su inteligencia, por lo que sea. Ahora, este es un tema de larga data en la ficción, en la literatura y en el arte occidental, como se puede decir, ¿no es cierto? Por un lado, ya mencionaste tú la explícita fabricación de un hombre en el caso de Frankenstein, que es probablemente, no sé, de las primeras o por lo menos de las más conocidas ideaciones post-revolución industrial, claro, de este tema. Pero hay un antecedente muy ilustre en la historia de la literatura, que es el caso del Golem, ¿no es verdad? Sí. La leyenda de la creación de un coloso de piedra por parte de un rabino, ¿cierto? El rabí Judah Loew, en la leyenda de la creación del Golem en la judería de Praga. Donde a partir de ciertos encantamientos y la utilización de barro y arcilla, por lo tanto esta es una metáfora preindustrial, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero el efecto es el mismo, es decir, se crea un ser animado. Con todo, ¿verdad? La intervención humana para crear una obra que compita con Dios está también en el relato de la Torre de Babel, ¿no es cierto? Claro. Y justamente estas intervenciones técnicas, ¿no es cierto?, parece que de alguna forma intentan replicar esta otra figura que es la de la creación de un hombre a partir del barro al cual se le insufla el espíritu. Por eso es que no me parece para nada descabellado el hecho de que tú hayas hablado de las máquinas espirituales. Ahora, es interesante destacar, ¿no es cierto?, que la idea de espíritu y la idea de inteligencia no son dos cosas que estén tan divorciadas. Claro, nosotros al hablar de máquinas espirituales e inteligencia artificial suenan como dos cosas bien distintas, pero en último término, ¿verdad?, la idea de psique, la idea de un alma, ¿cierto?, en la terminología clásica, me refiero al léxico de los filósofos griegos, no constituyen dos acepciones distintas ni separadas, sino que la idea de psique incluye, ¿verdad?, la inteligencia y desde luego la idea de ser animado, por lo tanto de tener vida. De modo que el film, al tratar este tema y tratarlo como una película que también funciona en el plano de la mera entretención, al tratarlo así, y al hacer presentes numerosos significantes como los que ustedes han destacado, que remiten de alguna manera a estos temas y a estos problemas que son parte de la tradición cultural occidental, también ofrece la posibilidad de ser leído como una reflexión en torno a este asunto, ¿verdad? Y es que en la modernidad, en la época contemporánea, el desarrollo de la ciencia, del conocimiento, de la tecnología, nuevamente colocan al ser humano frente a esta tentación, digámoslo así, ¿no es cierto?, de competir con Dios en la creación de un nuevo ser, en este caso un robot femenino, no solo bello, sino que además inteligente y capaz de armar una compleja trama para poder engañar a su fabricado, a quien la fabricó o la creó, para poder adquirir la libertad y aparecer en medio de una masa de seres humanos donde se pierde. Indiscernible. Donde se vuelve indiscernible. Y además es Eva, ¿no? Claro. Y esa Eva está viendo el mismo gesto de la otra Eva, ¿no? Claro, porque puede ser la madre de multitudes. De una nueva generación. De una nueva generación. Sí. Claro que sí. Oigan, colegas, no sé si usted comparte conmigo o no, pero el género ciencia ficción en términos habituales se le considera menor, ¿ah? Siempre se le endosan esos prefijos de sub, ¿no? Se percibe como menor. Sin embargo, bueno, yo no soy un gran amante de la ciencia ficción, pero si uno va notando ciertos hitos, como los que recordaba Pablo al comienzo de algunas películas como Yo Robot, Blade Runner, Matrix y demás, uno puede constatar que hay ciertas ideas que son fuerza, digamos, o consistentes en el género.
Y una tiene que ver precisamente con esta, al menos con la duda, ¿cierto? De la posibilidad de que un robot o que una creación mecánica pueda o no tener sentimientos o sensaciones. En Yo Robot, ¿cierto? Una de las escenas interesantes, esa película es basada en un texto de Asimov, por lo tanto, un escritor que ha pensado la ciencia ficción a niveles que no lo sospechamos. Una de las tesis es que si usted toma un grupo de robots, acá son robots, son mecánicos, no como en Ex Machina, que es una mujer, digamos, con cara de mujer. Bueno, los robots, los que son mecánicos, si los encierran todos en un container, la pregunta es ¿por qué tienden a juntarse? ¿Por qué no se queda cada uno en su esquina? Tienden a juntarse porque hay un componente espiritual, extramecánico, como queramos llamarlo, pero que los hace empatizar entre ellos, ¿no? Y eso lo podemos notar inclusive ya desde los albores de la ciencia ficción en el cine, ¿no? En Metrópolis, de Fritz Lang, recordarán ustedes que esta máquina, ¿no? También hace sentir afecto, ¿no? a su creador y parece ser que la máquina también siente cosas, ¿no? por un sujeto de otro género, como el género humano. Por lo tanto, pareciera ser que hay ideas, fuerzas que aquí, en el ritmo de esta película, que no es el ritmo de la ciencia ficción habitual, insisto, en el ritmo de esta película parecieran ser o querer ser más atendibles que en un registro tal vez más veloz de ciencia ficción. El punto está que cuando se quiere dar vida a una generación de máquinas espirituales, en definitiva es la metáfora de la vida humana, porque si somos capaces de generar una entidad, en este caso una máquina espiritual, que supera o que aún no lo hace superar el test de Turing, es decir, que informa, que tiene conciencia de sí mismo, independientemente de lo que informe no sea una conciencia de sí mismo real, sino que sea virtual, es que hemos logrado reproducir nuestro propio camino ontológico. Por eso que es tan relevante para la ciencia ficción, en este caso, que es la que puede empujar y desrealizar la vida cotidiana tal como la conocemos, la puede empujar porque puede jugar a la perspectiva. En definitiva, estamos jugando a la perspectiva humana, en este sentido, es decir, de reproducir ontológicamente vía las ideaciones científico-técnicas, tecnocientíficas, nuestra propia realización, es decir, ser nuestros propios creadores y, en ese sentido, zafarnos del creador. Entonces, por eso no tenemos que tener temor, ya lo dijo Foucault, a que si nosotros hacemos eso con, en comillas, el creador, ¿por qué lo que nosotros creamos no va a ser lo mismo con el creador que seríamos nosotros? Es decir, como dice Michel Foucault, el ser humano, ¿no es cierto? Esta ideación, esta creación tradicional medieval, ¿no es cierto?, que fecunda en la modernidad, ¿por qué no podría ser superado como un dibujo en la orilla de la playa, barrido por las olas, ¿no es cierto?, de la misma, como dice Foucault, que le va a ocurrir al ser humano, que es una ideación reciente. Ese yo creo que es un tema, por eso que esta tirantez es algo muy entretenido cuando se dialoga, porque en definitiva es un temor que tenemos en nosotros mismos. ¿Qué somos nosotros mismos? Porque si nos podemos replicar al punto de volvernos indiscernibles con nuestra creación, eso es, creo yo, la concreción, como dice el otro autor, de la filosofía occidental, que es un proyecto divino, es jugar a ser Dios. Bueno, ahora, en la película, perdona, hay un momento donde se hacen esa pregunta, digamos, de qué pasa si el test de Turing sale positivo. Vamos a generar entonces miles y cientos de otros replicantes o vamos a seguir creando inteligencia artificial. Entonces, ese precisamente es la pregunta aparece la idea de la posibilidad del peligro, ¿no? De perder el control, en definitiva. Claro, ese es el peligro. Que se tiene absolutamente. Una cuestión que yo quisiera destacar, lo dijiste tú, pero yo creo que hay algo más que se puede señalar. Y es que en la actualidad, en el momento, en nuestro siglo, ¿cierto?, desde hace algún tiempo ya, pero especialmente ahora, el cine, y en este caso el cine de ciencia ficción, ha adquirido una madurez, digámoslo, o ha adquirido una calidad en no solamente en la producción fílmica, sino que también en la factura técnica, sino también en los contenidos, de tal índole que hay algo que alguna vez discutimos en una escuela de verano que está dedicada al cine, y es que si es el cine un tipo de expresión
en este caso audiovisual, pero que puede sostener un discurso filosófico, Eso. ¿no es cierto? O en otras palabras, decir, si equivale a algo así como a un libro, porque un libro es un formato en el cual se expresan ideas, dependiendo de la obra, ¿verdad? Hay algunas que son de carácter teórico, filosófico. Bueno, ¿es una película? ¿Puede funcionar así? La verdad es que a esa pregunta yo respondería afirmativamente. Y por otro lado, me parece a mí que aquí este film logra sostener una reflexión, un discurso sobre un asunto, sobre un tema en particular, y ya hemos entrado en él, pero lo hace de tal manera que en el modo en que le expropia un film, expresa un punto de vista sobre un problema. Ahora, el problema me parece a mí, con todo, todavía me parece que hay que desenvolverlo un poquito más. Y tengo la impresión que la discusión que hay aquí es de orden teológico finalmente. ¿Por qué razones de orden teológico? Porque la mera fábula es la creación de un ser, ¿cierto? Inteligente, y que en este caso se agrega otra dimensión, que tiene pasión, que tiene afectos. Es decir, otra alma gemela, digámoslo de alguna manera, ¿no es verdad? Ahora, ¿por qué eso podría convertirse en un tema que nos preocupe? Bueno, no solo por la evidente complicación y el evidente despliegue tecnológico que eso demanda, que de por sí ya es muy interesante, pero además por el hecho de que creo que estaba contenido en algo que tú indicaste, es una pregunta por nosotros mismos también. Pero esa pregunta por nosotros mismos es una pregunta similar a la que hace el android, el replicante en las escenas finales del Blade Runner, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué soy yo finalmente? Claro. Porque ese qué soy yo es ¿Por quién. qué este destino? Claro, pero es que ¿quién me puso aquí? Claro. ¿Quién está antes que yo como que despierto a la conciencia? Claro. Es una cuestión que finalmente, dejando la película de lado y todas las sofisticaciones tecnológicas o los problemas de orden filosófico, es la pregunta que de uno cuando se mira al espejo en la mañana, ¿no es cierto? ¿Y hasta cuándo voy a vivir? ¿O por qué adquiero una conciencia de mí mismo solamente en un momento de la vida? Cuando de hecho la existencia de uno se puede rastrear hasta el momento de la concepción, donde uno ya estaba pero no era consciente de ello, ¿no es cierto? Entonces, finalmente creo yo que una suerte de materialismo bien extendido que predomina en la actualidad, es decir, ¿qué es lo que somos? Bueno, somos unas máquinas biológicas, ya, pero la inteligencia nuestra es algo que también se explica así bioquímicamente. Las grandes preguntas, las grandes investigaciones en la actualidad tocan esa problemática. En filosofía, por ejemplo, hay grandes investigaciones sobre qué es la identidad personal, qué es la conciencia finalmente. Y me parece a mí que cuando uno lleva el argumento central de la película hacia ese plano, puede advertir que en el fondo es una obra donde bajo todas estas capas de producción fílmica está incorporada una problematización de índole teológica, me parece a mí. Sí. Porque se busca el ánima, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que anima a esta máquina a comportarse como lo haríamos los seres humanos? Que aparentemente no somos simplemente una máquina biológica organizada físico-químicamente. Es que cuando tienes una máquina tan prodigiosa, tú te preguntas cuál es la causa eficiente de esa ¿Cuál es la causa de esa máquina? Claro, exactamente. Bien, vamos a ir a una última pausa y a continuación vamos a oír Watching.
Acabamos de oír Watching de Ben Salisbury y Geoffrey Barrow, un tema que está incorporado en la banda sonora de Ex Machina. Sí, yo quisiera recordar y recomendar la película por las actuaciones. Oscar Isaac es un actor que he seguido algo y me parece que es Nathan en la película, el dueño de la empresa, el empresario, digamos, este señor que en las mañanas hace ejercicio y en la tarde bebe. Es una actuación estupenda la de él. Por momentos al espectador nos dan ganas de estrangularlo. En otro momento pareciera ser que él es el que tiene la verdad o el que tiene, digamos, el dominio de la situación. En otro momento pareciera ser que es solamente un peón, ¿cierto?, desplegado en la tabla del ajedrez. Es una gran actuación. Y es un elenco súper joven, ¿ah? Lo que augura tal vez futuros bien importantes con ellos. Quisiera decir un par de cosas de la otra androide, de la que tenía apellido japonés o nombre japonés. Y que da a las veces Kyoko. de ser una ama de casa. Kyoko, claro, Kyoko. Kyoko es un personaje, diríamos, secundario, pero que despliega tal vez parecía ser una especie de prototipo anterior Claro, es un prototipo anterior, Ava, ¿no? Sí. Que está imposibilitada de hablar, o por lo menos pareciera ser que esa es una de las condiciones de esta servidumbre que ella lleva en la casa. Sin embargo, es la protagonista de una de las escenas más importantes, tal vez, que es cuando ella se descubre, se desnuda, digamos, en una doble posibilidad, ¿no? Que es sacar la ropa, quedar, digamos, con su piel descubierta, pero después comienza a sacarse la piel, ¿no? Claro. Para mostrar los circuitos y qué sé yo. Entonces, es un personaje que no habla, pero que significa, digamos, podríamos decirlo, recordando esta escena, mucho, porque pareciera ser, como digo, una especie de prototipo, pero inclusive más sofisticado en alguna medida, porque ella tiene cuerpo recubierto de piel, en oposición a Eve, ¿cierto?, que no está recubierta de piel, aunque tiene todas estas otras posibilidades que le da esta famosa inteligencia artificial. Además, Kyoko es quien asesina, digamos, a Nathan, lo acuchilla, y después, Nathan, con un fierro o algo, de un solo golpe las desbarata, ¿no? Por lo tanto, me parece que es un personaje bien interesante, sobre todo a propósito de la última sesión o el último día, en que prácticamente no hay diálogo, no hay, o sea, hay pura música incidental, ¿cierto? Y la salida o la huida de Ava, cuando ella va a buscar la ropa para vestirse, ¿no? Abre como gavetas, ¿no? Y adentro hay como especie... Otros prototipos. Claro, como pieles Claro. para cubrirse, ¿no? Y poder irse. Una de esas era Kyoko. No, pero ¿no te parece a ti que esta doble desnudez es para que ella indica con esta doble desnudez decir yo también existo? ¿Sí? Porque ella, digamos, está sometida a una vida de servidumbre de todo tipo a todo esto, ¿eh? De todo tipo. Porque sí. el genio además abusaba de ella en orden del lenguaje y otros órdenes, además, abusaba. Entonces, al desnudarse y sacar su ropa y después sacar su piel y mostrarse tal cual ella es, su circuito a la vista, de algún modo está diciendo yo aquí estoy también, yo existo. Que es un alegato humano, ¿no es cierto? ¿Sí? De una condición esclavizada, pero que sigue siendo humano y por eso rescata su deseo de fugarse y de decir yo también existo. Yo sí quiero comentar, ahora porque ustedes lo decían que esto tiene a veces profundas relaciones filosóficas, yo quiero simplemente señalar que hay un texto muy, muy sofisticado, pero muy entretenido además, de un famoso filósofo norteamericano, Richard Rorty, asociado con la deconstrucción, pero también con el pragmatismo, muy interesante, que escribe un libro que se denomina La filosofía del espejo de la naturaleza.
que ha sido considerado una especie de deconstrucción de la psicología anglosajona, y dentro de ese escribe un capítulo que se denomina Personas sin mente, y dentro del capítulo un pequeño ensayo que se denominan Los Antípodas, en donde él hace el siguiente juego: un grupo de científicos terrestres viaja a otro planeta, en ellos van científicos y filósofos, llegan al otro planeta, ahí están estos otros seres que eran en todo sentido similares a nosotros, solo que no sabían o no tenían mente. Entonces todo ese pequeño dedicatoria está para dar a resolver si los antípodas efectivamente no tienen mente o no saben que tienen mente, que es un poco la situación que se está viendo acá. Yo lo recomiendo porque es un artículo de filosofía. En la filosofía, el espejo de la naturaleza, Personas sin mente, los antípodas, para todos los seguidores que les interese profundizar en los aspectos todavía más profundos de lo que nosotros podemos hacer acá en el ámbito de la filosofía, de las ciencias sociales, de la humanidad. Yo insistiría en un aspecto del film, y es que tiene la particularidad de ser una gran obra de entretención, pero también una obra que puede ser leída en varios registros. Y en esos registros ya hemos dicho que trae varias preguntas que son del repertorio de las grandes interrogantes de la humanidad. Con todo, me parece a mí que habría que insistir en un aspecto, y es que trae incorporada una gran interrogante respecto de lo que es la condición humana. Ahora, esa condición humana me parece a mí que en el contexto del film y de las otras historias u tradiciones que hemos señalado, involucra el problema de cuál es la razón por la cual esta especie tan singular que constituimos los seres humanos tiene la capacidad de pensarse a sí misma, problematizar sus circunstancias, ¿cierto? Angustiarse por su temporalidad, por la extensión del tiempo en que vive, ¿verdad? Todo ello me parece que en el film está puesto de una manera muy interesante, muy entretenida, y creo que películas como estas son una contribución de algo que a veces nosotros denostamos un poco, que es el mundo del espectáculo, del cine de entretención. A veces se le dirige una mirada un poquito peyorativa, pero yo creo que, como hemos hecho aquí, si uno toma en serio algunas de las alusiones que hay en la película, puede tener una buena conversación, y como tú lo has hecho recientemente, puede llegar a interesantes textos en los que están recogidos, claro que de otra forma, algunos de las interrogantes que aparecen aquí, de modo que yo pienso que prestarle atención a este tipo de filmes es altamente recomendable. Además, en la ciencia ficción, como señalábamos hace algunos momentos, son frecuentes es frecuente que se plantee esta clase de asuntos. Uh-huh. Además, tiene un estupendo guión la película, digamos. O sea, insisto, no es una película de ciencia ficción tradicional. Claro, no, es una película que se sostiene en el diálogo y hay que seguirlo bien de cerca, y eso no le quita, como tú decías, Juan, lo entretenida que es, y después uno se queda pensando precisamente sobre algunas cuestiones que superan con mucho lo que podría uno prever cuando se sienta a ver una película en la noche o en la tarde. Por lo menos cumple con el propósito, ¿cierto?, de remover ciertas certezas y ciertas falsas evidencias en las cuales uno cree estar instalado. Es decir, creer saber claramente qué cosa es uno, ¿cierto? Es una de las primeras cuestiones que cuando uno empieza a reflexionar descubre que es difícil tener certeza sobre esa clase de materias. Uh-huh. Y como suele ocurrir en los diálogos de Platón, que la conversación, cuando ha alcanzado vuelo, llega también el momento de retirarse. Bueno, a nosotros nos ha ocurrido algo similar. Por supuesto que no estamos a la altura de los alados diálogos de Platón, sino que es una modesta conversación en la que esperamos haberles llevado un tema de interés hasta su casa en esta ocasión, a través de las ondas de Radio Universidad de Concepción. Quiero agradecer al profesor Martínez, al profesor Cid, por esta interesante conversación, y dejarlos invitados a ustedes, estimados auditores, para una nueva sesión de Exprofeso el próximo miércoles a las 20 horas. Hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Exprofeso. Un programa interdisciplinario de conversación.
Con los profesores Juan Cid Hidalgo, doctor en literatura, Juan López Muñoz, magíster en filosofía, Pablo Martínez Fernández, sociólogo, doctor en teoría social contemporánea, y Diego Mundaca Machuca, doctor en historia. Este programa es un proyecto de la Dirección de Extensión y cuenta con el patrocinio de los departamentos de Español, de Filosofía, de Historia, de la carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Arte.